Buenas noches, estimado docente. Mis compañeros y yo le vamos a hablar sobre el artículo llamado Bacterias endófitas promotoras del crecimiento vegetal en maíz y en sorgo. Mi grupo está conformado por Licedilis Gómez, Sebastián Ortiz y mi persona, Andrés Camacho. Las bacterias promotoras del crecimiento vegetal son bacterias promisorias en lo que son los enfoques tendientes a lograr una adecuada provisión de nutrientes a las plantas y también en reducir los efectos ambientales negativos de los fertilizantes. Asimismo, pueden mejorar la planta actuando de muchas formas diferentes. Estas bacterias, directa o indirectamente, lo que hacen es promover el crecimiento de las plantas mediante la secreción de hormonas y de enzimas, o también facilitando lo que es la absorción y la acumulación de nutrientes como lo son el nitrógeno y el fósforo. Este estudio evaluó 40 aislamientos de bacterias promotoras de crecimiento vegetal para determinar sus efectos sobre el crecimiento del maíz y el sorgo. Estos aislamientos fueron también comparados con las plantas sin inocular como negativas sin fertilización nitrogenada y positivas con fertilización nitrogenada. El maíz y el sorgo son dos cereales muy importantes que son cultivados en Brasil con una producción de cerca de 102 millones de toneladas. Por lo general, el maíz y los productores de sorgo siembran estos cultivos en suelos que tienen déficit de nutrientes y por lo tanto se hace necesario el uso de las bacterias promotoras de crecimiento vegetal que podrían contribuir a lo que es la mejora de la biomasa vegetal y también en la absorción de nutrientes. El estudio fue realizado en la Universidad Federal de Piauí, en Teresina, estado de Piauí, Brasil, de marzo a junio de 2018. Como se logra observar en la imagen, la planta de maíz interacciona con las bacterias del suelo, incluidas aquellas que se encuentran en su rizósfera. Esta es la parte del suelo inmediata a las raíces y está bajo la influencia de las mismas, produciendo actividad microbiológica dinámica e interactuando con propiedades físicas y químicas del suelo. En esta imagen se observa cómo la planta le proporciona nutrientes a las bacterias, incluyendo las vitaminas y los aminoácidos. Algunas de estas bacterias, como la pseudomonas, ayudan a la planta a tomar minerales o a producir compuestos como las fitohormonas, que estas incluyen lo que es el crecimiento y el desarrollo de la planta, o también los antibióticos que ayudan a evitar terminar el ataque de otros microorganismos contra la planta. Esta interacción planta-bacteria resulta muy benéfica, ya que las bacterias pueden también proteger las plantas de patógenos, mejorando el suelo, también su estructura y también degradando los contaminantes. Varios géneros de bacterias se clasifican como bacterias promotoras de crecimiento vegetal, incluidos los Bacillus, las Pseudomonas, los Rhizobium, los Bradyrhizobium y los Azospirillum. En lo que es el Bacillus y la Pseudomonas influyen mucho en el crecimiento de las plantas, principalmente por la síntesis de hormonas vegetales. Un ejemplo de esto sería la auxina, la citoquinina y las giberalinas, contribuyendo a la producción de sideróforos. Los sideróforos son unos portadores o acarreadores de hierro que están secretados por microorganismos y antibióticos como lo son los Rhizobius y los Bradyrhizobius. Estos están involucrados en lo que es la fijación biológica de nitrógeno y en las leguminosas, mientras que los Aspergillus actúan en lo que son las plantas no leguminosas. También se pueden sintetizar lo que son fitohormonas, como el ácido indolacético o la inoculación con rizobacterias, que estas pueden mejorar el desarrollo de la planta y también su productividad. Algunos estudios han demostrado que los bacilos y las pseudomonas
aumentan la soja y el trigo en lo que es el crecimiento similar a lo que son las bacterias Azospirillum, Rhizobium y las Bradyrhizobium, que estas lo que hacen es promover el crecimiento de la caña de azúcar, el frijol común y la soja. Hay unos estudios en Brasil que han demostrado efectos positivos de bacterias promotoras de crecimiento vegetal en el crecimiento y rendimiento de las plantas en maíz y en sorgo. Sin embargo, pues es importante para seleccionar bacterias aisladas adecuadas y también en evaluar sus capacidades como promotoras del crecimiento. En este estudio varias bacterias promotoras de crecimiento fueron aisladas de la caña de azúcar, ya que presentaron una alta bioquímica y habilidades de promoción del crecimiento de las plantas y fueron evaluadas por su capacidad para promover el crecimiento en lo que fue el maíz y el sorgo. Como la caña de azúcar pertenece al grupo de las gramíneas como el maíz y el sorgo, hay una hipótesis que es que las bacterias promotoras de crecimiento vegetal que están aisladas en la caña de azúcar promoverían el crecimiento del maíz y del sorgo. En cuanto a los materiales y métodos, un total de 40 aislamientos de bacterias promotoras de crecimiento vegetal que se van a visualizar en el cuadro 1 fueron obtenidos en hojas y en tallos de caña de azúcar que fueron inoculados en semillas de sorgo y maíz. Por lo tanto, dos experimentos separados, los cuales son el sorgo y el maíz, en un diseño completamente al azar con 3 repeticiones, se llevaron a cabo en una cámara de crecimiento. Para evaluar estas reacciones de ambos cultivos, se aislaron los tratamientos y estos aislamientos también se compararon con no inoculados negativos, es decir, sin fertilización nitrogenada, y con los inoculados positivos, que son las fertilizaciones nitrogenadas. Para preparar estos inoculantes, lo que se hizo fue que se aislaron las bacterias promotoras de crecimiento vegetal y se cultivaron individualmente en matraces Erlenmeyer. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Sebastián Andrés Ortiz Iglesias y el día de hoy voy a hacer la continuación y de paso mi parte de la exposición de morfofisiología vegetal. En esta ocasión voy a hablarles acerca de los materiales y métodos. También voy a mencionar las bacterias promotoras del crecimiento vegetal que, como pueden ver, aparecen en este cuadro de aquí. Y también haré una pequeña mención acerca de la inoculación combinada. Bueno, primero que nada, los materiales y métodos. Bueno, estos contienen unos 50 miligramos de medio de cultivo líquido y caldo de soya al 25% y está incubado bajo el orbital de agitación de 200 RPM y unos 31 grados Celsius durante unas 72 horas. El bacteriano y el crecimiento se verificó midiendo la densidad óptima utilizando un espectrómetro de una longitud de onda de 540 nanómetros y una concentración final de unos 109 más o menos de unidad formadora de colonias o UFC. Fue considerado para la inoculación las unidades experimentales y fueron considerados en macetas de unas dimensiones de 0,8 y que contenían unos 0,7 dimensiones cúbicas de arena estéril que tenían un pH de unos 6,8 y estos fueron esterilizados en autoclaves de 120 grados Celsius o 101 grados Celsius, creo, durante unos 60 minutos. El procedimiento de la esterilización fue en un autoclave y se repitió 3 veces. La semilla de maíz y de sorgo fueron pues desinfectadas superficialmente con alcohol en un 70% durante unos 30 segundos. El sodio hipoclorito a unos 2 grados durante unos 60 segundos. Y luego se lava con agua destilada estéril. El sorgo y el maíz se mantuvieron
durante unos 30 segundos, durante unos 30 y 45 días, respectivamente, antes de ser cosechados. Se midió la altura de la planta y su diámetro del tallo. Los brotes y las raíces se secaron en un 65, unos 65 importancia. Bueno, ahora pasaré a mencionar las bacterias promotoras del crecimiento vegetal, que como pueden ver son aproximadamente unas 40 bacterias aproximadamente. Entre ellas podemos encontrar bacterias como vendría siendo Bacillus sp, el Pain Bacillus, el Herbaspirillum sarovecii, Cerobipedicae, el Brucoderia, Paenibacillus sp, Bacillus subtilis, Pseudomonas, Paenibacillus, Burkholderia. También se encuentran otras como Penibacillus megatherium, otra vez Penibacillus subtilis, Methyllotropicus, y Megatherium. También hay algunas otras bacterias que son no identificadas. Y bueno, de esas bacterias no se realizaron experimentos o no se realizaron correctamente y por eso no fueron totalmente identificadas. Bueno, ahora quiero hablar acerca de la inoculación combinada. Bueno, en la inoculación combinada básicamente pues el problema de la fertilidad tiene una relevancia en su producción y pues en general el cultivo que se escoja en particular, o sea, el interés creciente por los biofertilizantes surge de la necesidad que tienen los trabajadores de poder desarrollar alternativas. Los científicos por desarrollar alternativas pues más limpias y menos costosas para suministrar nutrientes a las plantas. Pero esto puede provocar que exista un interés creciente en los microorganismos benéficos del suelo, ya que estos pueden pues promover el crecimiento de las plantas y pues en algunos casos evitar infecciones del tejido vegetal por patógenos. Y pues bueno, como pueden ver, se pueden usar para mejorar la producción sin el uso de fertilizantes de origen sintético. Estos fertilizantes sintéticos son básicamente fertilizantes hechos pues por la mano de obra del hombre. Esos fertilizantes no son muy recomendables, ya que pues no pueden proveer la suficiente cantidad de nutrientes para las plantas y además de que pueden presentar algunos microtoxinas que pueden perjudicar a esta. Y pues bueno, esta vendría siendo mi parte de la exposición. Espero que les haya gustado y continuamos. Bueno, en los análisis en los resultados o en los análisis de discusión podemos encontrar inicialmente una pequeña tabla que es esta, la que está acá, ¿cierto? Básicamente esta es el análisis que se hizo entre la variancia y los valores de la prueba F. Para los efectos del tratamiento de las plantas que se utilizaron como ensayo, que fueron el maíz y el sorgo, con plantas inoculadas o no con bacterias promotoras del crecimiento vegetal, ¿cierto? Entonces aquí podemos ver el cuadro donde nos habla de las alturas, del diámetro, del peso seco, o sea, el peso seco de la parte del área, el peso seco de la raíz, nitrógeno, clorofilia, ¿cierto? Ahí lo podemos ver, ¿verdad? Aquí. Ahí nos los dice todos los datos. En la partecita de abajo, él nos regala unas gráficas. Digamos que de pronto aquí casi no se ven bien, pero interpretando un poquito lo que nos da a entender las gráficas, nos dice
que en este tratamiento de bacterias para el crecimiento vegetal se pudo mostrar un efecto significativo en todas las variables evaluadas en la maíz y el sorgo. ¿Cuáles variables? Pues las que se están aquí en el cuadro, ¿no? Entonces, dice que los aislamientos con bacteria tuvieron efectos de crecimiento similares o mayores en el maíz y el sorgo. Si se comparan con el crecimiento de las plantas no inoculadas a las que se les suministró nitrógeno. Por lo tanto, la mayoría de ¿qué? ¿Cómo se le dice? De estos aislamientos, la mayoría de estos aislamientos promovieron un gran aumento en cuanto a la altura. Estos aislamientos, la mayoría de estos aislamientos promovieron un gran aumento en cuanto a la altura. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente, como ustedes saben, a veces no es solamente el hecho de que haga el proceso de germinación de la semilla, sino que también haya un crecimiento. Y en este caso nos dice que no solamente se produjo el crecimiento, sino una buena efectividad o un buen aumento en cuanto a la altura en la planta de maíz y el sorgo, ¿cierto? Dice que también promovió un mayor diámetro de tallo, o sea, del tronco, en el maíz que en las plantas de maíz no inoculadas, a las que se les suministró nitrógeno, que es la que podemos encontrar aquí en la figura 2, aquí abajito, acá abajito, ¿verdad? Dice también que ellos fueron capaces de promover un aumento en la masa seca de los brotes en la maíz, que es en la figura 3A, sería esta la de acá. Básicamente eso fue lo que se pudo encontrar, el aumento de la masa seca en los brotes o en la siembra de las matas de maíz, mientras que en la mayoría de los aislamientos promovieron aumentos similares en la planta, no se dice mata, de la masa seca del brote del sorgo. En comparación con las plantas que no fueron inoculadas, es decir, a las que se les suministraron el nitrógeno, que es la que podemos encontrar, lo que pasa es que aquí casi no la muestra, en la figura 3B. Curiosamente, la mayoría de los aislamientos promovieron un mayor crecimiento en la raíz, es decir, que se desarrolló de manera contundente en la raíz, que nos los dice aquí en la figura 4, en la que está aquí abajo. ¿Cierto? Que en la figura 4, mientras que se dio pocos aislamientos en el crecimiento de la raíz del sorgo. ¿Qué podemos ver aquí? Que inoculando este tipo de bacterias pudimos ver un mayor crecimiento en el caso de la raíz del maíz, y no tanto en el caso de la maíz del sorgo. En el caso de la planta del sorgo, ¿cierto? Bueno, también que podemos interpretar aquí. Por lo tanto, esto nos dice, pues nos puede dar que estos resultados nos pueden decir que promovieron un crecimiento similar o incluso mayor de maíz y sorgo en comparación con las plantas que recibieron solo fertilización nitrogenada, dado que fue en nitrógeno bajo, en un poco nitrogenado, es decir, que solamente tuvieron un fertilizante. Bueno, realmente yo lo que puedo aportar y mi interpretación luego de leer estos resultados es que es aquí donde son muy contundentes la disponibilidad del microorganismo, porque podemos ver que finalmente, concluyendo los resultados, aunque tenían nitrógeno, que es algo esencial para la planta, tal vez no fue necesario, o de pronto si lo comparamos
con la implementación de bacterias de crecimiento microbiano, su desarrollo va a ser mejor, porque es que los microorganismos, en este caso supongamos la bacteria, lo que va a ayudar es que a fijar el nitrógeno, es decir, va a hacer que el proceso para la planta sea más fácil, que pueda tomar el nitrógeno necesario para su desarrollo. Por eso yo puedo inferir que los microorganismos, bacterias principalmente, son indispensables para el crecimiento para el crecimiento de la planta. Permiten su mayor desarrollo, teniendo en cuenta los factores, ¿no? Porque cada bacteria se va utilizando de acuerdo a los factores que ya se encuentran en el ambiente, pero de que son necesarias lo son, y aquí nos demuestra que, como repito, independientemente de que hubiera nitrógeno, cuando hay microorganismo le da un mayor crecimiento, mayor emergencia de cultivo, nos da un tallo fortalecido y una raíz supremamente fuerte. Bueno, realmente, continuando un poco con los resultados y añadiendo un poco mi propia interpretación, yo puedo ver que, o sea, no solamente ayudan con lo que ya sabemos, ¿no? Con el crecimiento de la planta, sino cómo lo hace. Y les explico por qué. Porque es que no es solamente ayudar a que la planta germine, sino de qué manera crece. Por ejemplo, es que nos dice que a diferencia de las plantas que no fueron inoculadas, sino que solamente se les suministró nitrógeno, tuvo un mayor crecimiento, es porque fortalecía la raíz y que permite que la raíz haga mejor la síntesis de proteína, de que tome los nutrientes necesarios, aparte de que hace la fijación natural del nitrógeno, que por cierto esto también ayuda a nuestro bolsillo o a los bolsillos de los agrícolas, que no tienen que estar comprando fertilizantes de nitrógeno, sino que ya con estas bacterias implementarlas en su cultivo van a poder tener una productividad de manera mucho más económica. Por eso nos dice que las diferentes bacterias promovieron significativamente el crecimiento de las raíces de un 50 a 68% y los brotes de un 25 a un 54%, ¿no? A veces creer que ya porque compras un fertilizante de nitrógeno tu planta va a crecer, sabiendo que el nitrógeno es esencial, no quiere decir, no siempre pasa eso, y eso fue lo que nos demostró este experimento. Por eso lo que yo puedo aportar también de esto es la importancia es que como microbiólogos e investigadores nos enfoquemos mucho en investigar todas estas bacterias que aún ni siquiera conocemos y que yo estoy segura de que van a tener un mejor funcionamiento tanto para nuestros proyectos, para el bolsillo, que vamos a evitar estar utilizando tantas cosas innecesarias y poder tomar de nuestra propia naturaleza y darles un buen uso. Entonces creo que estos tipos de artículos te abren la mente de que todas las bacterias que como microbiólogo vayas indagando, aparte de ver su funcionamiento esencial, también te preguntes, bueno, de acuerdo a este funcionamiento, ¿será que me sirve para yo inocularla en X planta? ¿Y de qué manera me va a fortalecer mi planta? ¿De qué manera me va a ayudar a producir? Vuelvo y hago énfasis de que tal vez no es ayudar a germinar, porque es que a veces la germinación puede ser un poco fácil, ¿no? Sino que ella crezca, no solamente que germine, sino que ella tenga un crecimiento exitoso, que incluso después de estar grande y fuerte, entre comillas, nos dé un buen fruto, porque también pasa muchas plantas que van creciendo, pero al momento de recoger la cosecha, ves un mal fruto, una mala papa, una mala yuca, un mal mango, entre otras, porque sí, porque posiblemente le está faltando algo internamente.
Entonces tener en nuestras manos bacterias promotoras del crecimiento, que las podemos inocular, que nos eliminan las cosas como los fertilizantes de nitrógeno, porque es innecesario utilizar fertilizante de nitrógeno después de saber que las bacterias fijan nitrógeno, es esencial. También es muy importante porque nos dice que no solamente hace eso, sino que ayuda a la producción de la fitohormona, algo que es súper positivo para las plantas. Entonces, esta propuesta de utilizar más bacterias que ya estuvieron mencionadas en el primer cuadro que mi compañera les explicó, para no solamente fijar nitrógeno, sino también tener fitohormonas, hacer raíces fuertes que permitan que la planta tenga mayor absorción a todos estos nutrientes, es muy positivo. Y yo, dentro de mi resumen, lo que yo pude ver, de pronto estas eran un poquito más internas, más detalladas, pero yo lo que pude ver es que no va a ser igual el crecimiento en una planta que es inoculada con bacterias, en este caso maíz y sorgo, a plantas que se utilizaron fertilizantes de nitrógeno. No quiere decir que no va a haber un crecimiento, pero porque sí lo hubo, pero el crecimiento siempre va a ser mayor al momento de utilizar bacterias que te fijen nitrógeno y que te proporcionen otras posibilidades positivas para el crecimiento de tu planta. Entonces eso fue lo que yo pude investigar en esta tablita. Realmente yo les puedo decir que son muchos los usos. En este artículo incluso yo me pude dar cuenta que ellas no solamente ayudan a fijar nitrógeno para la planta, sino que proporciona una alternativa biológica para poder fijar nitrógeno en la atmósfera. Estas bacterias endofíticas también colonizan los tejidos vegetales como las raíces, los tallos y las hojas. También no solamente eso, sino que promueve mayor cantidad de clorofilia. Es importante destacar que también ellas necesitan sus condiciones, ¿no? Esto es lo que yo estoy infiriendo, ¿no? Porque a veces creemos que también por utilizar una bacteria, entonces ya nuestra planta va a crecer al 100%, y no es así. Es importante que como microbiólogos también tengamos en cuenta las condiciones en las que trabajan estas bacterias, porque posiblemente estas bacterias, el artículo nos muestra que son muy buenas para el crecimiento del maíz y el sorgo, pero probablemente no puede ser buenas para otro tipo de plantas. De pronto no porque ellas no hagan su función, sino porque no trabajan con esas condiciones. Entonces es ahí como microbiólogos, en calidad de investigadores, debemos de trabajar cuidadosamente, hacer muchas pruebas, conocer, darles un buen uso a las bacterias. No me quiero alargar más, pero esta fue mi interpretación, al cual un artículo sustancioso que nos enseña la importancia de cómo podemos utilizar realmente nuestra naturaleza para nuestro beneficio. Porque un agrícola que utiliza bacterias para el crecimiento microbiano de forma adecuada está ayudando a su propia economía y pues a los consumidores que necesitamos tantos a los alimentos. Y dejamos de utilizar tantas cosas que de pronto no son necesarias si sabemos darle un buen uso a esto. Esta es mi interpretación con este trabajo sustancioso. Nos enseña, nos explica, nos da proporciones con tablas de un experimento de diferentes inoculaciones con bacterias, y se pudo ver que finalmente ellas son 100% necesarias para el crecimiento vegetal en todo el aspecto de la planta. Muchas gracias. Para finalizar, daré una breve apreciación de lo que mis compañeros y yo logramos concluir. Como ya sabemos, las plantas de maíz tienen una alta demanda de nitrógeno y por tanto pues el manejo sostenible de lo que son los inoculantes con bacterias fijadoras de nitrógeno son una de las alternativas para reducir lo que es el costo de la fertilización y los impactos ambientales de los fertilizantes. En este sentido,
coincidimos con lo que fue la investigación del artículo anteriormente expuesto. Muchas gracias, profesor.